la guía 9, el primer punto ya lo habíamos corregido, o sea, lo hablamos la clase pasada. Después, el punto 2, enuncia la ley de Boyle-Mariot. Tienen que tener en cuenta haber establecido las condiciones, ¿sí? A temperatura constante, una determinada masa de gas, es decir, que la temperatura y la masa no son variables, sino que van a ser constantes. La presión es inversamente proporcional al volumen. He visto respuestas que han puesto que la ley de Boyle-Mariot dice que cuando la presión aumenta, el volumen disminuye y viceversa. Cuando el volumen aumenta, la presión disminuye. Eso no está mal, pero es ambiguo, porque no dice en qué medida uno aumenta respecto al otro. Cuando decimos que es inversamente proporcional, lo que estamos diciendo es que cuando uno aumenta el doble, el otro disminuye a la mitad. O sea, estamos estableciendo exactamente cuál es la relación entre ambos, ¿sí? Entonces, para que este punto estuviera bien, tendrían que haber puesto las condiciones y haber establecido claramente la relación. No solo que uno aumenta y otro disminuye, sino en qué medida uno aumenta y el otro disminuye. Que con decir que son inversamente proporcionales, uno lo está estableciendo. Después, la fórmula para hacer cálculos, ¿sí? En general me pusieron bien, me pusieron P1 por B1 igual a P2 por B2. Algunos también me pusieron presión por volumen igual a constante, que también está bien, pero si es para la fórmula para hacer cálculos, vendría a ser en realidad esta. ¿Sí? Después, en esta ley, ¿cuáles son los parámetros o variables y cuáles son los factores que permanecen constantes? En general, todos me pusieron, hasta donde corregí hasta ahora, que las variables son la presión y el volumen, y que la constante es la temperatura, y hay otros que también me aclararon masa como constante. Las constantes vendrían a ser la temperatura y la masa. Después de los problemas de aplicación, el 5 lo habíamos hecho la clase pasada, así que vamos a hacer el 6. La presión del nitrógeno gaseoso en un tanque de 12 litros a 27 grados centígrados es de 15,646 atmósferas. ¿Qué volumen ocupará a 4 atmósferas de presión si la temperatura permanece constante? Entonces, de este ejercicio, ¿qué datos tenemos? B1, 12 litros. B1 igual a 12 litros, muy bien. P1, 15.646. 15,646 atmósferas. Bien, ¿qué más? B2. no sé. No sabemos. Y P2. 4 atmósferas. Muy bien. Entonces, estamos trabajando a temperatura constante. T constante. Es decir, que vale la ley de Boyle-Mariot. Entonces, escribo la ecuación de Boyle-Mariot. P1 por B1 igual a presión 2 por volumen 2. ¿Cuál es nuestra incógnita? Presión 2. ¿Presión 2? Volumen 2. Volumen 2. Volumen 2. Acá está multiplicado por la presión 2. Si quiero despejar B2. Presión 2, si está multiplicando, ¿cómo lo paso para el otro lado? Dividiendo. Bien, entonces nos queda B2 igual a presión 1 por volumen 1 sobre
Presión 2. Ahí. Y esto va a ser igual. ¿Cuánto vale presión 1? 12. Presión 1, 15,646. 15,142. 16. atmósferas. Después, volumen 1, 12 litros. 12 litros. 12 litros. Y después, la presión 2, 4 atmósferas. 4 atmósferas. bien. Atmósfera se va con atmósfera y nos queda la unidad litro. Y el resultado da 46, 9. 938. Está bien. 938 Exactamente, litros. pero bueno. Sí, está muy bien. Acá llegamos al resultado. Lo que hacemos es ponerlo en negrita o resaltarlo, que se note que es el señor resultado final. Algunos me han puesto respuesta, el volumen que ocupará el gas a 4 atmósferas de presión es de 46,9 o 938 litros. Está muy bien, ¿sí? Recuerden siempre las unidades, porque también he visto gente que pone igual, pone el número y no pone la unidad, y eso está mal, tiene que estar la unidad, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda de este ejercicio? No. Bien, vamos con el que sigue. La masa que ocupa un volumen de 500 litros a 5 atmósferas de presión y a 20 grados centígrados de temperatura, ¿cuál será su volumen a la presión de 2,4 atmósferas si se mantiene constante la temperatura? Entonces, una masa gaseosa ocupa un volumen de 500 litros a 5 atmósferas de presión y 20 grados centígrados. ¿Cuál será el volumen a presión de 2,4 atmósferas si se mantiene constante la temperatura? Entonces, datos. ¿Qué datos? B1, 500 litros. Bien. No, B1. No, B1. Muy bien. B1 igual a 500 litros. Yo estoy copiando lo que me dice. ¿Qué más? B1, 5 atmósferas. Muy bien. ¿Qué más? B2 no se sabe. Presión 2. 2,4 atmósferas. Muy bien. Estamos trabajando a temperatura constante, o sea que vale la ley de Boyle-Mariotte. Entonces, escribimos la ecuación de Boyle-Mariotte, presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. ¿Cuál es nuestra incógnita? Volumen 2. Volumen 2. Estamos como acá arriba, así que yo lo que voy a hacer es copio y pego. Y acá vamos a borrar esto. Entonces, presión 1, ¿cuánto vale? 5 atmósferas. 5 atmósferas. Volumen 1 500 litros. 500 litros. y presión 2. 2,4 atmósferas. Muy bien. En este caso, atmósfera se va con atmósfera y nos queda la unidad litro. ¿Y cuánto les dio?
el resultado. 1041,66. ¿Sí? Acá un trabajo que vi, que todavía no lo terminé de corregir, pero aproveché y miré por arriba, creo que fue Bruno, si no me equivoco, puso 1,041. Acuérdense que nosotros usamos la coma como coma y el punto como unidad de 1000. Yo lo puse así también, me confundí. ¿Sí? Cuidado, nosotros la coma es la coma, es para decimales. Y el punto es por unidad de 1000. O lo podemos, ven, yo en este caso yo no escribo el punto. Pueden obviarlo, porque sabemos que cada 3 hay un punto, o pueden poner así. ¿De acuerdo? Pero no pongan así. No pongan la coma, pongan o nada o puntito. ¿De acuerdo? Los norteamericanos usan la coma como unidad de punto nuestra, como la unidad de 1000. A veces se pueden confundir por la calculadora. Hay veces que la calculadora les pone como un punto como coma, porque está configurada al estilo inglés. ¿De acuerdo? Pero si tienen dudas, por ejemplo, si hacen la cuenta en la calculadora y no saben si es 1, o 1000 y pico, ponen -1 y ahí se fijan. Si eso era 1, el resultado les va a quedar 0, y si era 1000 les va a quedar 1040 en este caso. ¿De acuerdo? Si tienen esa duda, le restan 1 y ven el resultado. Profesora, esto Sí. me generó una duda. ¿Cómo hacen los estadounidenses y los ingleses que usan otro sistema métrico y todo, y decimal y todo eso, para estudiar las cosas? Pasan ¿Lo pasan a su medida? Claro, o pasan las cosas a su medida o en esos momentos de alguna cuestión cambian las unidades al sistema internacional. En general ellos usan sus medidas, pero están las equivalencias. Existen tablas que uno puede, por ejemplo, pasar metros a pies. Vieron que ellos usan mucho los pies, las yardas, las Pulgadas. millas. Las pulgadas, bueno, por ejemplo, nosotros las pulgadas las usamos para los televisores. Las leguas, dependiendo del contexto, qué unidad se usa, pero están todas las tablas donde uno puede pasar una unidad a otra, mirando las equivalencias. Bien, ¿de este ejercicio alguna duda? No. Vamos con el 8. El volumen de un gas es de 12 litros a 17 grados centígrados y 740 milímetros de mercurio. Si el volumen aumenta a 4 litros y se mantiene constante la temperatura, ¿qué presión se está ejerciendo sobre el gas? Entonces, ¿cuáles son los datos? B1, 12 litros. 12 litros. Bien. ¿Qué más? P1, 740 milímetros de mercurio. Sí. P2, Acá, 4 litros. por las dudas aclaro, porque lo he visto, el mercurio, este Hg, es el símbolo químico del mercurio. Los símbolos químicos se escribe siempre la primera letra en mayúscula. Hay símbolos químicos como el oxígeno, el carbono, que tienen una única letra. Por ejemplo, el carbono es C, el oxígeno es O, se escriben en mayúscula. Si tenemos el caso como en el mercurio, que tenemos 2 letras, la primera es en mayúscula y la siguiente es en minúscula. El calcio, por ejemplo, es Ca, el símbolo químico, y es la C mayúscula y la A minúscula, ¿sí? Siempre es la primera letra en mayúscula y la segunda en minúscula. El ¿Cómo está escrito en calcio, la tabla periódica? claro, exactamente, igual que están en la tabla periódica, así se escriben, porque muchos piensan que no es importante, entonces se escriben o todo en minúscula o todo en mayúscula, y no, está mal, ¿sí? Así que siempre que tengan que escribir un símbolo químico, respeten la mayúscula y la minúscula. Bien, B2, ¿cuánto vale? 4 litros.
4 litros. Presión 2. Exacto. Bien. Presión 2. Preguntita. Bien. ¿Cuál es la condición de trabajo? Temperatura constante. Es decir que vale la ley de Boyle-Mariot. Creo que es porque puntualmente estamos estudiando la ley de Boyle-Mariot. Sí, ahora sí. Pero es importante que lo vayan incorporando porque después cuando tengan todos los ejercicios mezclados con otras leyes, tienen que saber, según la condición de trabajo que están, qué ley van a usar. ¿Sí? Sí. Bien. Y entonces, como vale la ley de Boyle-Mariot, usamos la ecuación de Boyle-Mariot. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. ¿Cuál es la incógnita? Presión Volumen 2. 2. Presión 2. Presión. Presión 2. Entonces vamos a despejar presión 2. Volumen 2 está multiplicando a P2, así que ¿cómo pasa para el otro lado? Bien. Dividiendo. Perfecto, entonces presión 2 va a ser igual a presión 1 por volumen 1 sobre volumen 2. Bien, y esto va a ser igual, ¿cuánto vale presión 1? 380. 40 de mercurio. ¿Cuánto? 740 740 milímetros. mercurio. 740 milímetros de mercurio. Ahí. ¿Sí? Por volumen 1 que es 12 12 litros. litros. dividido volumen 2. ¿Cuánto vale volumen 2? 4 litros. 4 litros. Litro se va con litro, entonces nos queda 740 por 12 dividido 4. Y eso me dio 550. 2200. 555 Ah. milímetros de mercurio. Acá, eso era lo que tenía que decirles. Acá, turururu, si el volumen se aumenta a 4 litros, en realidad esto sería si el volumen aumenta a 4 litros. Fíjense que si dice aumenta, no puede ir de 12 a 4. ¿Sí? Igual se los di por válido porque estaba medio confuso el ejercicio, pero volumen 1 sería 12 y el volumen 2 sería 16. ¿Sí? Porque dice, si el volumen aumenta 4 litros, el SA no iba, aumenta 4 litros. Entonces de 12 pasaría a 16. Entonces acá voy a corregir, perdón, sería 16. Y ahí esto sí me da 555 milímetros de mercurio. Igualmente, si ustedes en el ejercicio pusieron 4 litros y les dio 2000 y pico, está bien, se los voy a dar por válido, porque podía llegar a confundir el enunciado. Pero fíjense que como dice que aumenta, no puede aumentar a 4. Al valor 4 porque era 12. Si no, hubiera dicho, si el volumen disminuye hasta 4 litros. ¿De acuerdo? Sí. Bien. ¿De este ejercicio alguna duda? No. Bien. No. Bien, entonces ya corregimos esta guía. Exactamente. Las leyes de Charles y Gay-Lussac. La clase pasada les había dicho que digamos que dentro de los gases tenemos distintos factores que vamos a aprovechar. Los factores posibles serán la masa, la presión, el volumen y la temperatura. También les había anticipado que en las 3 leyes que íbamos a ver, la masa iba a ser siempre constante y que íbamos a trabajar
con la presión, la temperatura y el volumen, donde siempre una de estas tres va a ser constante, mientras que las otras dos van a variar. En Boyle-Mariotte la temperatura era constante y la presión y el volumen variaban. Ahora en estas dos leyes que vamos a ver, la temperatura va a ser una variable en ambas dos, pero en una va a ser a presión constante y en la otra a volumen constante. Entonces, dice así: los científicos Charles y Gay-Lussac estudiaron la relación que existe entre la presión y la temperatura cuando se mantiene constante el volumen, y entre el volumen y la temperatura cuando se mantiene constante la presión sin variar la masa de gas. En 1787, el físico francés Charles observó que el volumen de un gas a presión constante disminuía a medida que bajaba la temperatura. La ley que reflejaba esto se conoce como ley de Charles. A presión constante, el volumen de una determinada masa gaseosa es directamente proporcional con la temperatura absoluta. Esto sería la ley de Charles. Ahí estaría enunciada la ley de Charles. Y acá nos ponen las ecuaciones. Entonces, vamos a pensar cómo sería un equipito de trabajo para estudiar la ley de Charles. Tenemos un recipiente, ¿sí?, que tiene un pistón. ¿Se acuerdan? Un pistón sería una tapa móvil. Sí. Como la jeringa, ¿sí? Entonces, dentro de nuestro recipiente hermético tenemos a nuestro gas, ¿sí? Entonces yo acá está nuestro gas. Y como estamos a presión constante, lo que vamos a hacer es poner afuera una pesa que no va a variar, ¿sí? Yo entonces acá le pongo una pesa y esta pesa no la voy a cambiar, siempre va a ser la misma. Si se acuerdan, presión es fuerza sobre área. El área va a ser el área de la tapa, la fuerza va a ser la masa por la gravedad, que es la fuerza que está haciendo nuestra pesa sobre la tapa. Si la pesa no la cambiamos, la presión permanece constante. ¿Hasta acá vamos? Entonces, Gay-Lussac, Charles lo que hizo fue aumentar la temperatura, ¿sí? Supongamos, acá tenemos fueguito, le estamos dando calor a nuestro sistema, y fue viendo que a medida que aumentaba la temperatura, el volumen aumentaba, ¿sí? Es decir, si el volumen aumentaba, ¿qué fue viendo? Que esta tapa, si me deja agarrarla ahí, iba subiendo, junto con la pesa que tenemos arriba, en este caso, ¿sí? La tapa iba subiendo, es decir, el volumen del gas aumentó. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. En la de Boyle-Mariotte, cuando uno aumentaba el doble, el otro disminuía a la mitad. Eran inversamente proporcionales. En cambio acá son directamente proporcionales. La presión con la temperatura absoluta. Es decir, que si la temperatura se duplica, el volumen se duplica. Si la temperatura se triplica, el volumen se triplica. Son directamente proporcionales. Y esta es la ecuación para calcular. Volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Después tenemos la ley de Gay-Lussac. Luego de varios experimentos, Gay-Lussac llegó a la conclusión de que a volumen constante la presión aumenta con el incremento de temperatura. Esto se conoce como la ley de Gay-Lussac. A temperatura constante, la presión de una determinada masa gaseosa es directamente proporcional con su temperatura absoluta. Fíjense que análogamente, acá tenemos la ecuación de Charles,
que es V1 sobre T1, y acá la de Gay-Lussac, que es presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2. ¿Cómo sería este experimento esquematizado? Bueno, la presión ahora no va a ser constante. Entonces, voy a borrar la pesita. Ahí. Lo que hicieron fue fijar la tapa, fijar el pistón, ¿sí? Ahora nuestro pistón no se puede mover, ¿sí? Ni para arriba ni para abajo, queda fijo. El volumen no va a variar, ya va a ser fijo. Entonces, lo que ocurre es, caliento nuestro recipiente que tiene un gas, ¿sí? Al calentarlo, ¿qué pasa con nuestro gas cuando yo caliento? ¿Qué dijimos? Aumenta el volumen. Bien, pero No, antes sí, a ver, aumenta la presión. aumenta. Bien, pero antes de llegar a A la medida que aumenta presión, la vamos a temperatura. tratar de pensar qué es lo que pasa para que la presión aumente, ¿de acuerdo? Si yo le estoy dando calor a mi sistema, ¿qué le pasa a las partículas? Empiezan a mover más rápido y por ende se empiezan a calentar y a ocupar más espacio y por esa misma razón. Bien, ¿el tamaño de las partículas cambia? No, 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 cambia la energía cinética, creo que es. exactamente. Cambia, aumenta la energía cinética, ¿sí? Que es lo mismo que decir que aumenta la velocidad de las partículas. Al aumentar la velocidad de las partículas, imagínense que al principio era así. Viene y choca, rebotan, chocan con las paredes del recipiente, se vuelven, ponerle que se encuentra con otra, se choca, ¿sí? Cuando aumentó la velocidad, esto se da más rápido. En menor fracción de tiempo, digamos, pasa menos tiempo entre choque y choque. Y los choques, al chocar, ¿qué genera? velocidad. Sí, bueno, ya la velocidad la tienen, pero cuando una cosa choca con otra, si yo, sí, la energía, pero por ejemplo, si yo hago esto, ¿qué siente mi brazo? ¿Qué es Dolor. esto? Aparte, una Presión. presión, ¿sí? Una Presión. presión. Es decir, que si aumenta la cantidad de choques, va a aumentar la presión. ¿De Eso acuerdo? explicaría básicamente la combustión, ¿En qué sentido? ¿no? Por ejemplo, los autos de combustión, el motor de combustión en realidad, funcionaría algo parecido, No, porque en como un realidad ejemplo. la combustión es una reacción química. Y en realidad Es una reacción, lo que hace es obtener la energía de los enlaces químicos en una combustión. sí, es cierto. No es, digamos, no sería análogo a lo que estamos viendo ahora. Entonces, en este caso, tenemos la presión, ¿sí? Que aumenta con la temperatura. Como la tapa es fija, porque si la tapa no fuera fija, lo que ocurriría es que la tapa se levantaría porque Y aumentaría el volumen. porque las partículas no quieren estar chocándose tanto. Todo tiende a tener menor presión, la menor presión posible. Como acá fijamos la tapa, aumenta la presión. Pero si la tapa no la fijáramos, la tapa se movería para arriba, que es lo que pasaba con la ley de Charles. Al ser la presión constante, lo que hace la tapa es sube, y entonces lo que hace que, aunque se muevan a gran velocidad, como ahora hay más espacio, ¿sí? Van a tener que recorrer más camino para encontrarse, entonces estaríamos teniendo los mismos choques en el tiempo que teníamos antes, si lo queremos imaginar. ¿Se entiende? Bien. Voy a borrar mi dibujito de infantes. Y acá, bueno, fíjense, los envases de los aerosoles suelen tener la leyenda, no arrojar al fuego.
Esto es así porque según la ley de Charles señala que un aumento de la temperatura a volumen constante produce un aumento de la presión en el interior del envase y lo haría explotar. ¿Sí? Acuérdense, a mayor temperatura, mayor presión. Si tenemos un gas encerrado en un recipiente y lo calentamos, el gas va a tender a, digamos, va a poder mantenerse prisionero del envase hasta que la fuerza que de entrechoques supere la resistencia del envase. En pocas palabras, no hagas una bomba casera con un spray. No. Y ahora, algo importante que es la temperatura absoluta. Que es, en las dos leyes anteriores siempre decía que la presión o el volumen, dependiendo de la ley, eran directamente proporcionales a la temperatura absoluta. ¿Y qué es la temperatura absoluta? Bueno, la temperatura absoluta es una temperatura que se obtuvo de forma teórica, que se le llamó escala Kelvin, en honor a Lord Kelvin, que fue el que la estableció. ¿Y qué dice qué se establece en esta escala? Se establece el cero a una temperatura en la que se considera que hay ausencia de calor. ¿Sí? Si yo quiero disminuir la temperatura de algo, lo que uno hace es extraer calor. Y si quiero calentarlo, le doy calor. Bueno, si llego a un punto donde ya no hay calor, no puedo seguir extrayendo calor. Y esa temperatura es 0 Kelvin, la temperatura donde ya no hay calor, entonces no puede existir temperaturas más bajas de esa. Ahí se estableció el 0. Ese 0 equivale a menos 273 grados centígrados. Entonces, acá vamos a hacer el dibujito de dos escalas. A 0 Kelvin tenemos menos 273 grados centígrados. A 0 grados centígrados tenemos 273 Kelvin. ¿Qué quiere decir? Que la proporción, si aumenta 1 grado centígrado, es lo mismo que decir que aumentó un Kelvin, ¿sí? La proporción es la misma. Lo único que son escalas que están desfasadas. Si, por ejemplo, saltamos de 0 a 273, ¿sí? Acá hay 273 unidades. Y si vamos de menos 273 grados a 0 grados centígrados, también tenemos 273 unidades. Es decir, el valor de una unidad térmica es para ambas dos lo mismo. Cosa que, por ejemplo, entre grados Celsius y grados Fahrenheit, que son los grados que se usan en Estados Unidos, no. 1 grado centígrado equivalen a más grados Fahrenheit. Así que ustedes, para hacer las cuentas, siempre van a tener que usar la temperatura en Kelvin. ¿Y cómo se hace? Es sumarle a la temperatura en grados centígrados 273 unidades. Bien, acá tienen la guía número 10, la siguiente guía a realizar. Los primeros puntos les pido que enuncien la ley de Charles y Gay-Lussac. Después les doy un cuadro para completar donde acá tienen que escribir las variables de cada ley. ¿Sí? Acá van las variables de la ley de Boyle-Mariotte, acá las de Charles y las de Gay-Lussac, y las constantes. Fíjense que acá hay unos asteriscos que los lleva a este punto que dice tener en cuenta los siguientes factores: presión, temperatura, volumen y masa. Es decir, van a ir a la ley de Boyle-Mariotte y ustedes saben que la ley de Boyle-Mariotte dice que a temperatura constante para una determinada masa de gas, el volumen es inversamente proporcional a la presión. Es decir, que a temperatura constante una determinada masa de gas. Es decir, que la temperatura y la masa son constantes, mientras que la presión y el volumen son variables. Y ahí nombraron los 4 factores. En la de Charles y Gay-Lussac tienen que ser lo mismo.
Y acá tienen que escribir la fórmula matemática que usan para realizar los ejercicios. Y después en la clase hicimos 2 ejemplos. Digo que hicimos porque esta segunda parte de la clase se me borró y la estoy volviendo a grabar. Hicimos este ejercicio, ¿sí? Y este ejercicio, que se los voy a plantear acá rápidamente para los que no estuvieron en la clase, para que tengan el ejemplo de cómo se hace. Este enunciado dice, un volumen gaseoso de 1 litro es calentado a presión constante desde 18 grados centígrados hasta 58 grados centígrados. ¿Qué volumen final ocupará el gas? Repito el enunciado. El volumen gaseoso de 1 litro es calentado a presión constante desde 18 hasta 58 grados centígrados. ¿Cuál es el volumen final del gas? Entonces, para resolver este ejercicio, lo que plantean es los datos. ¿Qué datos tenemos? Primero podremos poner V1, va a ser 1 litro, ¿sí? Porque dice el volumen gaseoso de 1 litro, ¿sí? Después, temperatura 1 es igual a 18 grados centígrados. Y como yo ya les había dicho, vamos a trabajar en Kelvin. Por ende, vamos a poner la temperatura en Kelvin, que son 291 Kelvin. Después tenemos volumen 2, que es nuestra incógnita, y temperatura 2, que es igual a 58 grados centígrados, que equivalen a 331 Kelvin. Entonces tenemos los datos. ¿Cuál es la condición de trabajo? La condición de trabajo es presión constante. Presión constante. Entonces, vale la ley de Charles. Entonces, como vale la ley de Charles, planteamos la fórmula de Charles, que era volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. En este caso, nuestra incógnita es el volumen 2. ¿Sí? Yo acá ahora me voy a tomar un segundito de poner lo que va como subíndice, Bien. Como nuestra incógnita es volumen 2, vamos a despejar. T2 se está dividiendo, así que para sacárnoslo de encima lo pasamos para el otro lado multiplicando. Entonces nos queda que V2 va a ser igual a V1 sobre T1 por T2. Bien, y esto va a ser igual a volumen 1 es 1 litro por temperatura 2, que es 331 Kelvin, dividido 291 Kelvin. Y esto da como resultado 1,13, y fijemos la unidad. Kelvin se va con Kelvin, entonces me queda litro. Entonces, 1,13 litros. Ponemos el resultado en negrita y lo resaltamos para que quede bien bonito y se note que ese es el señor resultado.
Bien, y después hicimos este ejercicio, el 6, para ver cómo plantear. Entonces dice, una masa gaseosa a 32 grados centígrados ejerce una presión de 18 atmósferas. Si se mantiene constante el volumen, ¿qué aumento sufrió el gas al ser calentado a 52 grados? Primera lectura. Siempre hacemos dos lecturas. Hacemos una lectura y una segunda lectura. Una masa gaseosa a 32 grados centígrados ejerce una presión de 18 atmósferas. Si se mantiene constante el volumen, ¿qué aumento sufrió el gas al ser calentado? Entonces, ahí está bien escrito. Ah, casi. Ahí. Bien. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos presión 1, o vamos a empezar, temperatura 1. La temperatura 1 que es igual a 32 grados centígrados. Ya los pasamos a Kelvin. 32 más 273 da 305 Kelvin. ¿Sí? A una presión, dice presión 1 de 18 atmósferas. Si se mantiene constante el volumen, ¿qué aumento sufrió el gas al ser calentado a 52 grados? Entonces, T2 es igual a 52 grados centígrados, que son igual a 325 Kelvin. Presión 2 igual incógnita. Ya ahí escribimos los datos. ¿Cuál es la condición de trabajo? Si se mantiene constante el volumen, o sea que la condición de trabajo es volumen constante. Entonces, estamos en la ley de Gay-Lussac. Entonces, como estamos en la ley de Gay-Lussac, vamos a escribir la fórmula de Gay-Lussac. Volumen 1. Perdón. Presión 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a presión 2 sobre temperatura 2. ¿Sí? Voy a poner todos los subíndices como subíndices para que quede bien prolijo como debe ser. Y vamos a marcar la incógnita, que es la presión 2. Entonces, esto yo lo que quiero despejar. Temperatura 2, como está dividiendo, ¿cómo lo paso para el otro lado? Muy bien, lo pasamos multiplicando. Entonces, presión 2 va a ser igual a presión 1, esto lo voy a copiar, va a ser igual a presión 1 sobre T1 por T2, porque estaba multiplicando y estaba dividiendo y dijimos que le íbamos a pasar multiplicando. Ahí quedó bien prolijito.
Y esto va a ser igual a presión 1, ¿cuánto vale? 18 atmósferas. Atmósferas, recuerden, no átomos, sino atmósferas. Por T2, que es 325 Kelvin, dividido 305 Kelvin. Esto es igual a Kelvin se va con Kelvin, y si hacemos 18 por 325 dividido 305, vamos a llegar a 19,18 atmósferas. Bien, ¿este es el resultado? No, todavía no hemos llegado al resultado final, porque nos pregunta qué aumento sufrió. ¿Qué aumento de presión? ¿Sí? ¿Qué aumento de presión? Se entiende, pero lo voy a agregar para que quede más entendido. ¿Qué aumento de presión sufrió el gas al ser calentado a 52 grados centígrados? Entonces, esta fue la presión inicial y esta es la presión final. ¿Cómo se les ocurre calcular el aumento? El aumento lo podemos calcular el aumento lo podemos calcular como la presión final menos la presión inicial, o sea, presión 2 menos presión 1. Que esto es igual a 19,18 atmósferas menos 18 atmósferas. ¿Y esto cuánto da? 1,18 atmósferas. Y ahora sí, tenemos el resultado hermoso. Lo vamos a resaltar. ¿Sí? Acá le voy a poner esto como su índice. Y una cosa que no les podía decir, mostrar en clase, porque los ejercicios los hice en la pizarra y no desde el Word, es que a la diferencia entre cuando hacemos una resta entre, por ejemplo, presión final menos presión inicial, o temperatura final menos temperatura inicial, o volumen final menos volumen inicial, cuando hacemos diferencias, ¿sí? Ahí estamos diferenciando, se dice que lo que estamos calculando es el delta. Por ejemplo, acá estamos haciendo el delta P, que se usa esta letra griega, que es delta. Delta P. ¿Sí? El delta P va a ser siempre la presión final menos la presión inicial. Y esta letra es la letra griega P. La letra griega delta. ¿Sí? El delta P va a ser la presión final menos la inicial. El delta V, ¿sí?, va a ser la diferencia de volumen, el volumen final menos el volumen inicial. Siempre es final menos inicial. El camino recorrido va a ser la posición final menos la posición inicial. Y así podemos seguir con 1000 ejemplos, ¿no? Entonces, hoy aprendimos también esto, delta. Es la letra griega que habla de diferencia. Entonces, directamente ustedes pueden escribir así. Delta P es igual a presión 2 menos presión 1 y listo. Bien, esto es todo para la clase de hoy. Tienen los demás ejercicios, el 5, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12 para entretenerse. Pero verán que no es un tema difícil, pero es importantísimo ser ordenados. Leer por lo menos 2 veces el enunciado, poder expresar los datos,
reconocer la condición de trabajo, a partir de reconocer las condiciones de trabajo, plantear la ecuación adecuada, despejarla, primero siempre despejamos y después por último reemplazamos. ¿Por qué? Porque así evitamos errores. Para futuras veces que tengamos que usar próximamente ecuaciones con más cosas, mientras más cosas tiene la ecuación, más posibilidades de confundirse hay si reemplazan primero y despejan después. Entonces, acostúmbrense desde ahora a despejar primero y reemplazar después. Así que bueno, con esto terminamos el video de la clase. Les mando un beso grande a los que estuvieron presentes y a los que no también. Espero que les sea de utilidad el video y cualquier duda o consulta me escriben. Besitos, besitos, chao, chao.